Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Una semana más buscando ideas, una semana más buscando qué podemos ofrecer, qué información podemos ofrecer que pueda venirle bien a nuestros queridos televidentes y nuestros queridos oyentes. Hoy no vamos a tener un invitado especial que presentaros. Vamos a hacer un programa experimental sobre un tema importante que ha tenido una repercusión a nivel mundial, pudiéramos decir que ha alertado mucho a las personas, y estamos hablando del reportaje del señor Al Gore, ex candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, cuyo documento se llama Una verdad incómoda, y el tema que trata es sobre el cambio climático. Nos hubiera gustado poner, antes de la tertulia que vamos a hacer para tratar este tema, nos hubiera gustado poner por lo menos una parte de lo que es ese reportaje, para que los televidentes fundamentalmente tuvieran una visión de los datos que se están barajando, de la información que se está barajando, mucho más allá de lo que pueda ser una palabra, como puede ser las imágenes. Vamos a intentar en el futuro, de todas maneras, de poder proyectar esta película, este reportaje, en alguna ocasión, porque creemos que es fundamental en este momento adquirir el conocimiento que está contenido en ese reportaje. Por lo tanto, sabemos que es prohibitivo el que hiciéramos una parte, pusiéramos una secuencia para después entrar en la cuestión de la tertulia, y eso pues lo vamos a cambiar por unos apuntes que yo he hecho precisamente de ese reportaje, y después vamos a entrar entre los habituales de este programa, vamos a entrar a hacer una tertulia, y eso lo vamos a ver dentro de un instante, cómo le metemos manos a ese asunto. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote, y como este programa, como dije antes, era un programa un poco experimental, vamos a participar todos los que estamos aquí, y en este sentido pues saludar a nuestra querida amiga María José Rodríguez. Hola, María José. Hola, buenas noches. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Ángel, muy buenas, muy bien. Saludar también a Sandra, a Charo, a Rosa y a Luchi. Bueno, pues como dije en el principio, vamos a hablar de un documental del señor Al Gore que se llama Una verdad incómoda. Pero antes habría que decir algunas cosas, como por ejemplo algunos antecedentes. Bueno, pues hace ya muchos años que personas que se conocen como ecologistas nos han estado advirtiendo constantemente de que estábamos deteriorando el planeta de una manera asombrosa, ¿no? Parece ser que las agresiones que está recibiendo el planeta es de un desenfrenado crecimiento por parte de nosotros, de los seres humanos, que de forma inevitable nos lleva a comprender que crecimiento hoy, con las técnicas que tenemos y la ilusión que tenemos de crecer y de tener cada vez más cosas, es igual a agresión al planeta. Es garantizar un conflicto con el planeta donde la humanidad lleva las de perder. Una de las grandes preguntas que hoy nos podemos hacer es: ¿los seres humanos estamos en condiciones de rectificar el deterioro climático actual? Hagamos el sacrificio que hagamos. ¿Estamos ante un cambio que está más allá de lo que el ser humano puede prever? ¿El deterioro climático es producto solo del ser humano o intervienen otras cosas ajenas a lo que es el ser humano? El sistema, que podríamos decir que es
podríamos decir que es el capitalismo, también le podríamos llamar la globalización, o el imperio, o los Illuminati. Para la gente del pueblo sencilla, los que mandan son los que manejan todos los intereses del mundo, y en este sentido ellos guardan un silencio grandísimo sobre el deterioro del cambio climático. Este poder, que puede declarar guerra y matar a millones de personas, es muy débil cuando algo puede amenazar su equilibrio de intereses. Que surja de momento un motor del agua, alguna energía nueva que ellos no controlen, la curación de las enfermedades más graves de la humanidad, o un cambio climático que no sea rentable para ellos, les puede llevar a una catástrofe económica. Yo creo que esa es la razón por la que guardan silencio. Ellos le sacan rentabilidad a todo, declaran una guerra y se hacen ricos destruyendo, y después se hacen ricos reconstruyendo lo destruido. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall. Sobre el cambio climático guardan silencio. ¿Y esto por qué? ¿Están preparando una alternativa o esto no tiene alternativa? El señor Al Gore rompe este silencio y, como veremos, dice cosas gravísimas sobre lo que puede pasar, pero para él hay como única alternativa el que, rectificando todos, se puede rectificar el deterioro del medio ambiente. ¿Y solo con ello se puede cambiar todo? Veamos cosas de las que dice. Él dice que estamos ante la mayor crisis de la nación de Estados Unidos. Claro, si la nación de los Estados Unidos está en crisis, los demás estamos igual. El CO2, desde el 1960, sigue aumentando irremisiblemente. Presenta una foto del Kilimanjaro ya sin nieve y sobre varios glaciares en un proceso de descongelación rapidísima. Los Alpes, igual que el Perú y Argentina, descongelación de sus glaciares. Presenta un gráfico gigantesco de una evolución de 650.000 años, y este análisis se hace sobre la base de hacer una perforación sobre el hielo y descubrir, porque ahí aparecen todos los síntomas que había en el planeta durante esos años, y ahí sobre 650.000 años hay una información donde aparece un gráfico impresionante, gigantesco, donde se ven que han surgido antes de esto 7 glaciaciones y están perfectamente señaladas en el gráfico. Y después se ve que en los últimos años en los que estamos hay una subida del CO hacia arriba que es impresionante. En vez de las 300 partes, que ya digo en algún sitio, que de millón, que es a lo que nunca ha llegado el CO2, de ahí no ha pasado nunca, está por encima de las 400 partes por millón de CO2. Bueno, y ese dato que el señor Al Gore tiene que utilizar una carretilla para subir en lo alto de la carretilla y ver por dónde van el gráfico, por dónde van los datos, dentro de 50 años estaremos aquí, es auténticamente impresionante. Yo creo que es imposible vivir en un planeta donde ha llegado a el gas ha llegado a tener esas dimensiones, ¿no? Presenta un gráfico con los 10 años más calurosos desde el 1880, la guerra de secesión de los Estados Unidos. Los años más calurosos son 1990, 91, 95, 97, 1998, 99, 2001, 2002, 2003, 2004 y el 2005, el año más caluroso de todos los tiempos. O sea que ahí no hay duda. Es el año más caluroso que hay en el planeta desde que hay datos, ¿eh? Y ese año, el cambio climático, que fue el más caluroso de todo el año, mató a 35.000 personas. Después informa sobre el tema de los huracanes. Son cada vez más violentos. Al estar el agua del mar más caliente, pues entonces los huracanes se ponen más violentos de lo que son todavía.
El primero fue en el 2005 el Emily, que, bueno, asoló Yucatán. El Denny, que asoló Florida, que volcó la plataforma petrolífera más grande del mundo y rompió un montón de plataformas que estaban allá por el Golfo de México, que quiero recordar, y después el Katrina, que asoló Nueva Orleans. Eso fue en el 2005. Hay que tener en cuenta que este documento del que estamos hablando procede del 2005-2006, no es posterior, ¿eh? Después aparecen fotos del lago Níger, que secado, totalmente secado. Y el mar de Aral, de la antigua Unión Soviética, también totalmente seco. Ese era el cuarto mar más grande de tierra adentro. Hace un amplio análisis del calor en el agua y de las corrientes marinas, y cómo estas corrientes del mar cambian todo el clima del planeta. Es curioso, pero se ve en los gráficos que hay sitios por donde van las corrientes del mar y van calentando las costas o las van enfriando, depende de que lleguen las corrientes esas allí o no lleguen. Claro, el problema es que esa corriente se pare. Y la corriente se para, bueno, el cambio climático toma una dimensión, bueno, absolutamente imprescindible, imprevisible. Explica cómo la ampliación del calor permite que insectos y enfermedades de otras latitudes aparezcan en sitios donde eran desconocidos, como los mosquitos. Por ejemplo, la ciudad de Nairobi, que está muy alta, no había mosquitos. Ya hay mosquitos porque la temperatura sube allí y entonces suben los mosquitos. También habla del Polo Sur, de la Antártida, y dice que es el bloque mayor de hielo de la Tierra. Si este desapareciera, subiría el nivel del mar 6 metros. En Groenlandia, si desapareciera el hielo, también subiría el mar otros 6 metros. Él presenta una posibilidad de subida del mar de la mitad de esta descongelación, pero hay que tener en cuenta, esto es de 2005 este documento, y hay que tener en cuenta que hace como una semana un grupo de científicos de los Estados Unidos que trata el tema del cambio climático ha diagnosticado que el Polo Norte se descongela antes de 10 años. Claro, si el Polo Norte se descongela antes de 10 años, quiere decir que el mar, por ese solo hecho, subirá 6 metros sobre su nivel. Cuando él ve esta posibilidad de esta subida de mar, él se ve como media Florida desaparece bajo las aguas. La bahía de San Francisco, idem. Bueno, está ahí Holanda, los Países Bajos, con problemas gravísimos. Alrededor de Pekín hay millones de personas que serían afectadas por la invasión de las aguas. Y mucho peor, dicen Shanghái, con 40 millones de personas. Después Calcuta y Bangladesh con 60 millones de personas. Y Manhattan hace pudiéramos decir, una visión de cómo quedaría Manhattan, y se ve como el agua empieza a avanzar y queda casi toda Manhattan queda bajo el agua. Los edificios no, porque hay edificios que son más altos de lo que iba a subir el agua, pero se ve que el agua lo invade todo. Incluso donde estaban las torres que fueron destruidas, pues ese sitio queda absolutamente inundado, ¿no? Después plantea un tema, finalmente, que es el conflicto entre habitantes y la tierra. Y entonces, él explica que en la Segunda Guerra Mundial había 2.000 millones de habitantes en la Tierra. Hoy hay 6.500 millones de habitantes. En unos 30 años más, estamos previstos que lleguemos a los 9.000 millones de habitantes. Si en la vida de una persona se pasa de 2.000 a 9.000 personas, es que algo gordo está pasando en este planeta. Bueno, pues ahora vamos a tratar estos temas entre todos, pero antes vamos a hacer un pequeño descanso de 1 minuto y enseguida estamos aquí. Un amigo mío dijo en 1978,
Si ves que se rompen las plataformas de hielo a lo largo de la península Antártida, ten cuidado porque debe ser considerado como una señal de alarma del calentamiento global. Lo cierto es que si se mira la península de cerca, todas esas manchas de color verde que ven aquí es una plataforma de hielo con una extensión superior al estado de Rhode Island, que se ha degradado en los últimos 15-20 años. Quiero centrarme en una de ellas, se llama Larsen B. Quiero que se fijen en esta especie de lagos negros de aquí. Parece que estamos viendo a través del hielo el océano que hay debajo. Pero solo es una ilusión. Es agua derretida que forma grandes charcas. Si sobrevolaran la zona en helicóptero, verían que tiene una altura de 213 metros. Son realmente majestuosas, muy imponentes. Más allá están las montañas, y antes que ellas están las plataformas del continente. Esto es hielo flotante, y hay hielo con base en tierra en las laderas de esas montañas. Desde aquí a las montañas hay una distancia de 32 a 40 kilómetros. Supusieron que se mantendría estable durante 100 años por lo menos, incluso con el calentamiento global. Los científicos que estudiaron estas plataformas de hielo se quedaron sorprendidos al observar estas imágenes. A partir del 31 de enero de 2002, en un periodo de 35 días, esta plataforma de hielo desapareció por completo. No podían imaginar cómo demonios pudo ocurrir tan rápidamente. Entonces intentaron averiguar dónde se habían equivocado. Y a partir de ahí se centraron en esas charcas de agua proveniente del deshielo. Pero incluso antes de que pudieran deducir qué había sucedido, ocurrió algo más preocupante. Cuando el hielo flotante empezó a abrirse, ya no se sujetaba al hielo en tierra. Y entonces, el hielo en tierra empezó a caer en el océano. Era como descorchar una botella. Hay una diferencia entre el hielo flotante y el que tiene su base en tierra. Es como la diferencia entre un cubito de hielo flotando en un vaso de agua que cuando se funde no eleva el nivel del agua del vaso, y varios cubitos de hielo que se funden y rebosan por el borde del vaso. Esa es la razón por la que los habitantes de estas islas del Pacífico tuvieran que ser evacuados a Nueva Zelanda. Bien, pues nuevamente en Confidencia en el Camarote, y recordarle que estamos hablando de un tema para nosotros complicado, que es el tema del cambio climático, y no complicado a la hora de discutir sobre él, sino complicado por la comprensión que pueda haber de lo que nosotros estamos planteando. Nosotros lo único que queremos es explicar lo que otros explican y que no llega a la totalidad de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos de alguna manera es repetir lo que otros dicen en profundidad para que eso llegue a la gente que nosotros podemos llegar, a la gente, pudiéramos decir, del pueblo, la gente normal, ¿no? En ese sentido creo que es difícil nuestro debate, porque estamos en un equilibrio difícil, porque no podemos decir más de lo que otros dicen, porque también podríamos pensar que estamos diciendo algo más que va más allá o que puede impresionar o que puede asustar, y no es ese el tema. El tema es que la gente tiene derecho a saber, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que pasa con su vida, que eso es muy importante, y entonces creemos que a la gente no se le puede hurtar absolutamente nada. Y la información que haya sobre el planeta, pues mire usted, eso son cosas que han sucedido en otras ocasiones. Y en la explicación que yo he dado anteriormente se habla de una información que el señor Gore pone sobre la mesa de 7 glaciaciones que ha habido anteriormente. O sea que si estamos ante una nueva, pues no pasa nada, el ser humano continúa aquí y no pasa nada, ¿no? Pero el tema es ese el que tenemos que tratar. ¿Qué os parece? Bueno, apasionante, complicado, como tú dices también, porque no queremos dar la imagen de catastrofismo. También tuvimos aquí hace una semana a Guillermo Hernández Barbosa, que sí pudo, a pesar de todos los datos un poco preocupantes que él esgrimió, ¿no? y desgranó, y que nosotros vamos a intentar también mencionar hoy aquí. Pero bueno, él da al final una explicación trascendental del final de una era, de comienzo de otra era,
Y entonces, bueno, yo creo que así podemos terminar para no asustar mucho al personal. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Muy bien. Emilio, ¿tú qué...? A ver, yo de lo que dijiste antes hay una cosa que me parece muy interesante, porque tú dices, hemos visto, tenemos la posibilidad de ver la película de Al Gore, los datos que nos presentan los científicos y todos los expertos en el tema. Bueno, nosotros qué podemos aportar o qué podemos decir, ¿no? La verdad que no podemos, en principio, contradecir lo que dicen los expertos, ¿no? Pero sí que me gustaría que fuéramos capaces, como gente del pueblo, como gente que vive ese problema y que sabemos que está ahí, que nos lo han puesto con toda claridad, pues tratar de leer entre líneas, ¿no? Y decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Porque, por un lado, el señor Al Gore, que fue vicepresidente del gobierno, que estuvo a punto de ser presidente del gobierno, que ha recibido además por toda esta movida del cambio climático, está, digamos, despertando conciencia o haciéndonos ver a todos los que hemos podido ver su película y en todos los periódicos, en la prensa, en la radio, en la televisión, de que hay un problema de un cambio climático. También tenemos la posibilidad de decir, bueno, ¿y quién es Al Gore? Al Gore es un representante político muy importante que representa de alguna manera a ese sistema, ¿no? Que también cuando hiciste tu comentario, pues es ese sistema es el que impide de alguna manera para poder tener sus intereses a través del petróleo, a través de cualquier tipo de energía que se pueda producir, que ellas le saquen beneficio, pues sin embargo él nos está intentando de despertar y nos está intentando decir que el problema es serio. Entonces es como si hubiera una rebelión por parte de alguien que es del propio sistema, en este sentido, de Estados Unidos, nos está diciendo algo, ¿no? Y además manejando los datos científicos, ¿no? Yo pienso que eso es para reflexionar, es decir, nos vienen a decir que dejemos de contaminar, pero que el problema es más serio, que es una actitud global a nivel mundial. O sea, que no es cuestión de que un país lo haga mejor, emita menos óxido, el CO2, el monóxido de carbono, y que tengamos más actividad o actitud ecológica, que eso está muy bien. Pero hay algo más, parece que hay algo más, ¿no? Porque resulta que el petróleo está en manos de los poderosos, y hay muy pocos países que tienen petróleo. Los países de Arabia, del Oriente Medio, Estados Unidos, Venezuela y poco más, ¿no? Entonces, lo que parece interesante es pensar por qué nos están diciendo esto y qué es lo que viene a continuación. A mí me parece que es una reflexión a tener en cuenta por la gente, ¿no? Sí. O sea, debemos de escucharlo, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo que ellos nos dicen o hay actitudes alternativas o hay otra forma alternativa para enfrentar un problema que es serio, ¿no? Porque yo como padre, pues yo me planteo qué tipo de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Somos la civilización que ante un problema serio que parece que existe, tomamos la decisión de cambiarlo todo para mejorar, o vamos a dejar que las cosas vayan cada vez un poquito a peor, y reduciéndolo porque nos dicen que vayamos reduciendo nuestro consumo y tal, ¿hasta cuándo, no? El tema es que nadie se va a atrever a decirte que dejes de consumir, porque ahí está la fuente de ingresos del sistema. El sistema, cuando no dice lo que hay, es porque no quiere que haya ningún tipo de catástrofe que ponga en cuestión el sistema. El sistema, como yo decía antes, es capaz de hacer una guerra y matar millones de personas. No pasa nada. Pero el sistema es muy débil. Si alguien inventa una energía gratis que la gente pueda utilizar, es que el sistema cae redondo. Es que el cambio climático, si ellos no pueden controlarlo, el cambio climático va a acabar con ellos. Es que eso está ahí. ¿Y eso qué repercusiones puede tener? Hombre, pues yo creo que la humanidad lo que tendría que ir buscando alternativas a ese hecho. Hay, no diríamos científicos, sino hay profecías y cosas que nos dicen muy claramente que esto nos lleva a una nueva civilización. Pero que nos lleva a una nueva civilización y que lo que hoy es vital y fundamental para la convivencia y para la vida de los seres humanos, mañana no lo será. Entre ellos puede ser el propio sistema económico, el sistema político, el sistema religioso, todo lo que hace que esto funcione en estos momentos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no pasa nada si estamos advertidos y somos capaces de buscar alternativas a esa situación. Ahora, como no seamos capaces de buscar la alternativa a esa situación, desde luego pasa de los perros y los podencos, que vienen los perros y cogen desprevenidos a los conejos. Y eso es lo que no debería suceder de ninguna manera. Claro, el sistema se lo juega todo, se juega mucho. El hecho de que Al Gore salga, como tú dices, que es un hombre del sistema,
o sale porque tiene que hacerlo, porque le dicen que lo haga, o sale porque hay una rebelión dentro de ellos mismos. Y eso es interesante que pueda suceder. El tema es que los datos que da el señor Al Gore en Una verdad incómoda son datos que la gente tiene que conocer. La gente tiene que saber que en el cambio climático, en los últimos 14 años, hay 10 años donde ha hecho más calor que nunca en la vida en este planeta. Y ya está. Pero eso la gente lo tiene que saber. Y eso pasa por algo. ¿Pero eso es producido por el efecto invernadero de los gases que hemos producido el hombre? ¿O hay otras razones que se nos escapan a nosotros, a nivel planetario, a nivel de galaxia? Claro, es que ahí está la verdad, es que ahí es donde está la duda, porque a ver, esa es una gran pregunta. Hablábamos antes de Al Gore como parte del sistema que bueno, ha denunciado. Yo en el tema de Al Gore tengo mi opinión y yo pienso que él lo que está buscando es un tema político que no quita importancia al mensaje, pero bueno, yo sí veo ahí individualmente un objetivo muy concreto, ¿no? Que es criticar el sistema que ahora mismo funciona en Estados Unidos. Él ve que cambiando ciertas cosas, Estados Unidos puede volver a recuperar su preponderancia a nivel mundial si cambia unas fuentes de riqueza por otras, si le da una vuelta al sistema, pero siempre hablando del sistema capitalista, no nos podemos olvidar. Él es un defensor del sistema capitalista porque es donde se ha criado, donde vive y donde le va estupendamente. Aparte de lo que haya heredado, a él le va estupendamente. Pero a mí lo que me llama la atención es que los ecologistas también siguen pensando que es posible frenar esto. Cuando Guillermo Hernández Barbosa, en la última semana, el último programa que estuvo con nosotros, dijo que los científicos ya por el 92, creo recordar que era la cumbre de Río de Janeiro, ya dijeron que ahí el momento cero es irreversible y que ya lo hemos pasado, que hagamos lo que hagamos, que ya podemos dejar de usar coches, de eliminar todo el CO2 que hay en la atmósfera, que sería imposible, pero bueno, que ya hemos entrado en barrena, digamos, ¿no? Entonces ahí está la verdadera cuestión, creo yo, en este programa, porque claro, nosotros no somos quienes para dejar claro eso, pero sí me gustaría que entráramos un poco en este tema, porque nos estamos entreteniendo, separando muchas personas que tenemos una inquietud ecologista y que estamos por la labor de contribuir a que este planeta no se deteriore, y estamos preocupados por producir el mínimo CO2, por comprar marcas que son menos contaminantes, por separar la basura, por tantas y tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor ese esfuerzo hay que destinarlo a otro tipo de cosas, a nivel espiritual, aunque se sigan haciendo esas cosas, pero digamos que enfocar esa energía que estamos derrochando en ese tipo de cosas, en hacer digamos, una introspección y mirar cómo podemos nosotros a nivel individual pues afrontar estos momentos que vienen, y además muy pronto, porque tú hablabas antes de dejar a los hijos, pero según las predicciones, él hablaba antes también de que nos están adelantando la fecha constantemente. Sí. Antes hablaban de 50 años, ahora la última vez ha sido 10, según las profecías mayas y otras profecías que nosotros conocemos y hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Estamos hablando del 2012, son 3 años, entonces bueno, esto parece que va demasiado rápido. No sé si nos va a dar tiempo de hacer todo lo que queramos, ¿no? Perdona, Emilio, hay un tema que plantea el Al Gore, que habla del Polo Sur, y dice, aquí había previsto que esto no pudiera deteriorarse en el tiempo que se ha deteriorado. Pensaban en años, y se ha deteriorado en 30 días. Una cosa que se ha visto, que se ha ido desplazando del Polo Sur, y dice, eso era impensable. O sea, que los acontecimientos van más rápido que lo que los técnicos están pensando. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, del documento aquel que nosotros hemos hablado tantas veces en la radio, que era un documento secreto de la NASA sobre el tema del cambio climático. ¿Eso dónde ha quedado? Eso que hablaban de 50 años, de 100 y de 300 años, ¿dónde ha quedado eso? Eso es dentro de 6 años. A ver, ¿me entiende? Parece mentira, y de eso hará
4 años, si acaso, que nosotros conocimos ese documento. Fue un documento técnico que se le escapó a la NASA y lo cogieron los ingleses y lo publicaron en una revista y lo cogimos nosotros, ¿no? Genial, una cosa genial. A ver, yo, son dos cosas. Me gustaría hablar de lo que ha dicho María José, del tema, y que también lo apuntó aquí en otro programa, Guillermo Hernández, sobre el tema de las profecías, y también para aclarar, no, decir algo más sobre el tema de las catástrofes, de los cambios climáticos, de los tornados, huracanes, aumento del nivel del agua, todo esto, ¿no? A ver, antes incluso que Al Gore, el que inventó la teoría Gaia, que se llama Jay Loveloff, este señor dijo que las cosas iban mal, ¿no? Y a partir de entonces, como era el máximo experto, es un escritor inglés, un especialista en el tema del cambio climático, este hombre, a partir de sus predicciones en Inglaterra y de otros científicos que se sumaron a él, empezó lo del protocolo de Kioto y empezaron todas estas cosas. Este hombre está separado ahora del sistema, ¿no? Y él cuenta en una entrevista que, en grandes titulares, dice que el planeta Tierra está en estado terminal, digamos, en cuanto a ese tema, ¿no? Que eso es preocupante, o sea, que los que estamos aquí y los que nos pueden escuchar y ver, pues, ¿esto qué es? A ver qué pasa, ¿no? Es cierto, eso lo dice así. Y también dice una cosa muy curiosa a propósito de nuestro esfuerzo como ciudadanos, como seres humanos, de tratar de mejorar nuestro entorno, ¿no? Porque parece que si tú actúas a nivel local, hay una mejora a nivel global, ¿no? Lo tratáramos con aspirina, ¿no? Con aspirina no hay solución. Hay que poner medidas contundentes, ¿no? Y esas son las que tenemos que hablar y las que podemos, dentro de nuestro sentido común, podemos indicar o creer que se puede hacer. Por otro lado, sobre el tema de las profecías mayas. Las profecías mayas, yo creo que no estuve en la última entrevista, pero conozco a Guillermo y lo que dicen es que va a haber un cambio. Que a propósito de ese cambio va a haber catástrofes, pues sin duda están ocurriendo ya, o sea que a nadie les asusta lo que ha ocurrido, ¿no? En Inglaterra hace poco, toda la costa de Inglaterra que da al océano Atlántico, pues superaron y subieron las aguas y todos pudimos ver pues cómo se inundaba, ¿no? Inundaciones ha habido en España y en toda Europa, ¿no? Y sin embargo en África sequías, ¿no? Que eso hace que es otro de los grandes problemas que trae el cambio climático, la migración masiva de millones de personas que son del planeta Tierra. Y entonces, nuestra conciencia global, lo que tenemos es empezar a ver todos los seres humanos, que tú no vives en Sevilla o en Granada o en Murcia, sino que vivimos en un planeta Tierra que es de todo, y entre todos le tenemos que poner solución, y sobre todo los que tienen más conocimiento, ¿no? Entonces, esas profecías mayas de las que hablaba Guillermo y están documentadas en su libro y en otros documentos, pues dicen que va a haber cambio también, sobre todo a nivel de conciencia. Yo creo que nosotros ahora, hablando de estos temas, pues estamos practicando ese aumento o ese despertar de conciencia, que es lo que hace falta, porque lo que ocurre es que no podemos depositar toda nuestra confianza en el sistema político. ¿Por qué? Porque el sistema político hace previsiones para 4 años, a lo sumo para 8, porque en 4 años, en 8, lo pueden quitar del poder, ¿no? Entonces tiene que haber organismos mucho más importantes, internacionales, que tomen medidas, que tomen acción sobre el tema a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta. Y yo recuerdo, porque tú también estuviste en la conferencia de Leonardo Boff, el teólogo de la liberación, el franciscano, que nos contaba de que la acción tiene que ser global y nos proponía un plan que habían firmado él y Mikhail Gorbachev y un sobrino de los Rockefeller que vive la vida budista y contemplativa huyendo del dinero de los Rockefeller. Pues ese Leonardo Boff nos decía que lo que hay que plantear es una carta de la Tierra, igual que hay una carta de derechos humanos, una carta de la Tierra de actuación global en la Tierra, y a mí eso es lo que me parece importante. Vamos a hacer una interrupción de 1 minuto y enseguida estamos otra vez con nuestros oyentes. Quiero centrarme en la Antártida Occidental porque ilustra 2 factores sobre el hielo en tierra y el flotante. Se dan ambas cosas. Esa zona está apoyada sobre islas, pero el océano pasa por debajo. A medida que este se va calentando, deja sentir su impacto en él. Si esto desapareciera, el nivel del mar se elevaría 6 metros. Han detectado cambios preocupantes en la parte inferior de este casquete glacial. Sin embargo, se considera relativamente más estable que otra gran masa de hielo de aproximadamente el mismo tamaño: Groenlandia. Si desapareciera, también elevaría el nivel del mar unos 6 metros. Un amigo me trajo unas fotos de lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia. Cambios dramáticos. Estos lagos son iguales que los que se forman aquí en la plataforma de la Antártida.
Los científicos creían que cuando el agua se filtrara de nuevo en el hielo, se helaría otra vez. Pero descubrieron que lo que sucedía es que seguía descendiendo, se abre camino hasta el fondo, convirtiendo el hielo en un queso suizo, como si fueran termitas. Esto muestra lo que ocurre en las grietas. Cuando se forman los lagos, crean los llamados molinos glaciares. El agua llega al fondo y lubrica el lugar en el que el hielo se encuentra con el lecho de roca. ¿Ven a esas personas dispuestas a escalar? No están en el borde de Groenlandia. Esto es el centro de la masa de hielo. Se trata de un enorme torrente de agua de deshielo que atraviesa el hielo de Groenlandia hasta el lecho de roca que hay debajo. Verán, hasta cierto punto siempre ha habido deshielo estacional y siempre se han formado molinos, pero nunca como ahora. En 1992 calcularon estos niveles de deshielo en Groenlandia. 10 años después, esto es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos el deshielo del año 2005. El consejero científico de Tony Blair ha dicho que debido a lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia, tendremos que trazar de nuevo los mapas del mundo. Si Groenlandia se rompe y desaparece, o si la mitad de Groenlandia y la mitad de la Antártida Occidental se rompieran y desaparecieran, esto es lo que ocurriría con el nivel del mar en Florida. Esto es lo que pasaría en la bahía de San Francisco. Mucha gente vive en esas zonas. Holanda y los Países Bajos. La devastación más absoluta. En la región alrededor de Pekín viven millones de personas. Y aún sería peor en la zona de Shanghái. Ahí viven 40 millones de personas. Y peor aún, Calcuta. Y al este, Bangladesh. En la zona afectada viven 60 millones de personas. Piensen en el impacto de un par de cientos de miles de refugiados debido a un accidente ecológico. Y luego la imagen del impacto, de 100 millones o más. Aquí está Manhattan. Este es el lugar del World Trade Center Memorial. Y después del trágico 11 de septiembre, dijimos nunca más. Pero esto es lo que pasaría con Manhattan. Pueden calcularlo con gran exactitud, al igual que los científicos predijeron con precisión la cantidad de agua necesaria para romper los diques en Nueva Orleans. La zona en la que va a levantarse el World Trade Center Memorial quedaría bajo el agua. ¿Es posible que nos preparemos para otras amenazas, además del terrorismo? Tal vez también deberíamos preocuparnos de otros problemas. Bien, pues nuevamente ante ustedes, señoras y señores, en Confidencia en el Camarote, estamos tratando un tema del cambio climático y estamos tratando un tema, pudiéramos decir, con bastante reserva por nuestra parte, porque nosotros queremos montar un equilibrio, no queremos pasar del equilibrio, aún sabiendo cosas, no queremos pasar del equilibrio. Pero entre las intervenciones que se han producido, ahora quiere hablar también nuestra amiga Rosa. Así que Rosa, tienes la palabra. Bueno, pues yo quisiera decir que ante tanta manipulación que en un momento determinado se puede producir o que incluso sentimos, pues está bien lo de reciclar y lo de cuidar el planeta, pero nosotros también formamos parte del planeta y pienso que también debemos cuidarnos, reciclarnos nosotros por dentro, a nivel espiritual, ir sintiéndonos cada día mejores personas, en definitiva. Esa es... Hombre, tú eres parte del planeta, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar comprender que el hecho de que haya una amenaza no quiere decir que la humanidad vaya a desaparecer, porque los datos que se están produciendo ahora mismo son extraordinarios. Podemos ver las piedras de Ica, como el hombre está con los dinosaurios, incluso volando en pájaros prehistóricos, cuando todavía no existían los aviones, ¿no? O sea, la humanidad está aquí hace ya muchísimos años, más de lo que dicen incluso los científicos académicos, muchos más.
Y entonces el hecho de que haya una glaciación o un fin de un periodo de tiempo y una aparición de un nuevo tiempo no quiere decir que la humanidad vaya a aparecer. Lo que quiere decir que habrá problemas como los está viendo. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Pero cuando hablamos de decir, bueno, si dejamos de fumar y echar humo a la atmósfera, ¿conseguiremos restablecer el cambio climático? Pues no, mire usted. Porque hay cosas que ocultan. Nuestro sistema planetario se rige por el año planetario de 365 días. Y hay civilizaciones como los mayas que se rigen por un sistema no planetario, sino cósmico, donde los años tienen 5.150 años. Y cada vez que hay un ciclo de 5.150 años, hay un nuevo día, igual que cuando viene la primavera. Ya se nota que está aquí la primavera. Viene el calor, las flores, los mosquitos, todo eso indica que la primavera está ahí. Cuando viene un año nuevo, aparecen una serie de datos y de cosas que nosotros, seguramente los seres humanos, a lo mejor no lo vemos extraño porque lo hemos visto en otras ocasiones. Porque el Algor mismo habla, en esos 650.000 años, habla de 7 glaciaciones, que quieren decir que han pasado por aquí, no ha pasado nada. Los seres humanos seguimos estando ahí, ¿no? Quizá no todos, ni tantos. Bueno, eso sí, hay que tenerlo claro. Pero hombre, que eso no quiere decir que vaya a desaparecer la gente. Y más si la gente sabe. El problema es que la gente no sepa. Pero si la gente quiere saber, sabrán. Y entonces el que sepa se podrá defender mejor que el que no sepa absolutamente nada, ¿no? Pero además el hecho de que se descongele el Polo Norte y vaya a subir el agua del mar y por lo tanto el agua del río, no quiere decir que eso vaya a ser una tromba. Quiere decir que hoy 1 milímetro, mañana otro y pasado otro. Pero no pasa nada, ¿eh? Yo creo, el problema es que venga una tormenta, que venga un zarpazo y entonces lo que hay que estar preparado para defenderse de ese zarpazo. Y entonces en ese año cósmico que yo hablaba antes, los mayas dicen que en los 20 últimos años de la aparición del nuevo año cósmico, que es en el 2012, desde el 1992 al 2012 son los 20 años del tiempo del no tiempo, donde van a pasar cosas muy gordas, terremotos, huracanes, habla de todas las cosas que estamos viendo. Y hay profetas como Juan de Jerusalén, o como otros profetas, los evangelios mismos, o incluso el Apocalipsis, habla de un nuevo día, de una sociedad nueva, de un hombre nuevo a partir de ahí. Pues eso es lo que hay, no pasa nada, pero debemos saber qué es lo que está sucediendo y eso para defendernos. Eso encardina muy bien con lo que decía Rosa. Claro, lo que Rosa está diciendo, yo estoy haciendo mi deberes, ¿no? Exactamente, interior. Quiere decir que yo, que formo parte de la Tierra y que soy Tierra, estoy haciendo mi transformación. Por lo tanto, esa transformación es la que hay que hacer. Claro, lógicamente, ¿no? Sí. Mira, a propósito de lo que estabais diciendo, pues yo creo que el tema del debate sobre si hay cambio climático o no lo hay, yo creo que ese debate ha terminado ya, ¿no? Ahora es el momento de actuar, ya no tiene duda. Y a propósito de lo que estabais hablando de las profecías mayas, pues no cabe duda de lo que tenemos que hacer es dar un gran cambio en toda la humanidad. Pero ese cambio no nos lo van a procurar precisamente el sistema, porque ellos quieren seguir llenando las arcas de dinero, haciendo clean, ¿no? Entonces, si no pueden seguir vendiendo petróleo, lo suben por las nubes, como ya está, pues tratarán de vendernos energías renovables que, como decíamos, de momento son tan pequeñas e incipientes que no son suficientes para dar abastecimiento a todo. De hecho, recuerdo que en la conferencia de Nora Wood decía que para seguir el sistema de consumismo que teníamos, tendríamos que tener 50 tierras al lado para producir en ellas lo que necesitamos en una, ¿no? Eso a todas luces es imposible. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Estamos hablando de un cambio profundo, de un cambio de paradigma dentro de nuestra forma de pensar, y va al hilo también de lo que decíais. Entonces, ¿que va a haber catástrofes? Pues si las ha habido de aquí para atrás. Hubo una edad de hielo, luego ha habido inundaciones, en África era un vergel, era precioso, todo lleno de verde y río, ahora es un desierto, ¿no? Eso va a seguir ocurriendo, porque eso es la vida propia del planeta Tierra, es de nuestra madre, de Gaia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar para ese cambio? Y aquí viene lo difícil, y ahí es donde pues hay que mojarse, ¿no?
Yo creo que el cambio es un cambio mental, es un cambio profundo dentro de nuestra forma de actuar y de vivir, ¿no? Y ese cambio, que significa dejar de consumir todos esos bienes que consumimos en exceso, pues no consumirlos tanto y empezar a salirse de ese sistema, despertando nuestra conciencia y nuestra forma de pensar. Y eso va en contra de lo que ellos quieren. Y ese cambio también es un cambio profundo y espiritual, donde todos los seres humanos nos sintamos que viajamos en un planeta, que es nuestra nave, la nave en la que todo el mundo sueña que vienen a salvarlo. Si no tienen que venir a salvarnos, nos tenemos que salvar nosotros mismos. ¿Y dónde? En nuestra propia nave, que es el planeta Tierra, que viaja por el universo a través del Sol, y el Sol a través del otro Sol, que es Acción, que forma parte de las Pléyades, y cuando nuestro Sol dé esa vuelta, ese año, ese día que tú dices, al parecer termina una era geológica, una era en nuestro planeta, que va unida a la del Sol y al Sol del Sol, que es Alción, y eso nos lleva a una edad nueva, una edad de luz. Pero para eso hay que prepararse. Y cuando uno se prepara, si te montas en un barco o te montas en otro, tú eliges el barco. ¿Qué barco quieres? ¿El que lleva a la luz, el que lleva a la oscuridad, a las tinieblas, al consumo, a matarse a los seres humanos, al destruir el planeta Tierra? Pues elige, ¿no? Hay que elegir el barco que tú creas que viene mejor con tu forma de proceder. Si quieres seguir pisoteando a tu hermano, a tu vecino, a la gente que te rodea, pues sigue por ahí, que ese es el barco equivocado. Tendrás dinero, tendrás poder, pero no eres una persona feliz, no eres una persona que vive tu espiritualidad, porque realmente la frase es manida, pero aprovecho para decirla. Nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una vida como humanos, con este cuerpo físico, pero somos espíritus, somos alma, y eso es lo que nos tiene que dar la fuerza para provocar ese cambio, ayudando a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a la gente que nos quieran escuchar, que acudan a las personas que tienen esos métodos y esas formas para hacer esos cambios. Sí, ahí tú quieres decir algo. Para cerrar ya. Sí, no, voy a decir es que, verá, con la intervención de Emilio, es que precisamente la información que nosotros estamos adquiriendo, incluso en este programa lo hemos dicho varias veces, el tema de las profecías mayas, otras civilizaciones de América, más el Juan de Jerusalén, que es genial. Era templario, Juan el Templario. Más Juan de Jerusalén, más San Malaquías, el Apocalipsis, los Evangelios, los y el abasis. Maestro Jesús, y el Maestro Jesús. Lo que nos indican precisamente es esa transformación espiritual para podernos enfrentar a esos avatares. Esa es la información. Mira, Jesús dice una cosa que es genial, que es: la verdad os hará libre, ¿no? Eso nos está diciendo que nos tenemos que convertirnos en buscadores de la verdad. Y lo que nos ponen delante de los ojos no es la verdad. Eso es para engañarnos. Eso es como lo de la cueva de Platón. Estamos viendo las imágenes reflejadas en la cueva y lo que tenemos que hacer es, de salir una afuera. puñetera vez, es salir de la cueva, despertar y ver el sol y vernos realmente como somos, no las imágenes y las sombras. María José quería decir algo porque ya estamos a punto de terminar. Sí, bueno, yo me gustaría hacer referencia a unos documentales que también editó y publicó la 2 de Televisión Española el año pasado, que se titulaba Otro mundo es posible. Tiene el valor intrínseco del documento, que la verdad es que no tenía desperdicio, ¿no? Porque hablaba de todas estas cosas y además sin ninguna finalidad económica ni personal, ¿no? Como hablábamos antes con respecto a Al Gore. Y bueno, después de muchos datos, de muchísimas personas expertas, pero ahí era muy, muy plural, porque hablaba desde presidentes de bancos hasta personas de la ONU, responsables a nivel de medio ambiente, de muchísimos organismos a nivel global. Era muy, muy extenso, ¿no? Fueron varios programas los que se metían todos los domingos. Y bueno, por concluir un poco y redundando lo que estamos diciendo, todos llegan a la misma conclusión, ¿no? Y es que lo único que podemos hacer a nivel individual, en el tema espiritual no entraban, porque digamos que se quedaban en otro nivel, ¿no? Pero decía que era no consumir más que lo que imprescindiblemente nos hace falta. La única revolución que a nivel individual puede tener ahora mismo el ser humano que no está de acuerdo con cómo están manejando este planeta es no consumir más que lo imprescindible. Con eso se le hace un daño al sistema tremendo y tienen que cambiar por fuerza, porque es que si no se le hunde el sistema, ¿no?
Después, por supuesto, a nivel espiritual, las personas que tengan esas inquietudes, pues lo hemos dejado claro, todo lo que hemos dicho aquí, lo hemos mencionado varias veces. Y después, a nivel social, pues está claro que, bueno, pues elegir a los partidos políticos que más se parezcan a esta nueva filosofía, porque dentro de que todos están en el sistema, pero no todos son iguales. No son todos, aunque quieran decir por activa y por pasiva, son todos iguales, no son todos iguales. Los hay más buenos, menos malos, hay de todo. Entonces cada uno que juzgue y vote en consecuencia, pero también ahí hay que ser responsable, porque es una oportunidad que no se debe de desperdiciar, ¿no? Y bueno, no solamente con los gobiernos, sino también hay asociaciones, hay fundaciones, grupos. hay muchas cosas que hacer también, ¿no? Aunque el tiempo que nos toque vivir, no sabemos cuánto será, pero bueno, hay que ser solidario, hay que querer a las personas que vienen de otros países, hay muchas formas de ayudar, tanto interiormente como hacia los demás, y bueno, yo creo que en eso estamos, ¿no? Bueno, Emilio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti y a vosotros María José, por invitarme. y a nuestras queridas amigas que están aquí con nosotros en el plató, desearle que, bueno, que lo que hemos tratado aquí por lo menos sirva para modificar un poco nuestra actitud ante los problemas de la vida, y decir que, bueno, que estos programas son posibles porque está aquí nuestro amigo Israel Jiménez y nuestro amigo Juan Prieto, y saludar también a Surprogesa y a GTP, y decirle a todos vosotros que la semana que viene estaremos exactamente en su mismo dial, en el mismo punto de su dial de radio o de televisión. Estaremos, si Dios quiere, en el mismo día dentro de una semana. Gracias.